Buenas tardes. Hoy presentaré el tema del cerebro adolescente y la cognición, la emoción y la conducta. En los años de la adolescencia se desarrolla la identidad y la autonomía personal. Su mayor capacidad y autonomía confiere al niño la sensación de que es adulto, pero los adultos siguen viendo solo al niño, y aquí surge el conflicto. En esta etapa crucial el cerebro sufre cambios muy importantes en su estructura, cambios que van a estar marcados por el momento biológico de su neurodesarrollo y por las experiencias personales del adolescente. Conocer mejor la naturaleza de estos cambios puede facilitar la comprensión de esta etapa a veces difícil tanto del adolescente como a sus padres y para los docentes. El proceso de maduración cerebral neurodesarrollo empieza en la concepción y continúa hasta la edad adulta. Dura aproximadamente 20 años. Es un proceso ordenado por el que las distintas áreas van alcanzando la madurez. Siempre empieza por las áreas posteriores del cerebro y avanza hacia las anteriores. El desarrollo estructural y funcional del cerebro sigue un patrón universal que en función de la edad cronológica permite distinguir etapas. La primera etapa es el desarrollo anatómico prenatal, luego de la autonomía motora, de 0 a los 3 años, seguido del desarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno, seguidamente de los 3 a los 10 años, para culminar con el desarrollo de la identidad personal en la adolescencia. Durante la adolescencia el crecimiento físico y la maduración corporal son más evidentes y rápidos que en la edad escolar. Los órganos sexuales internos y externos se desarrollan hasta alcanzar la capacidad reproductiva que les es propia. La conducta, las emociones y las relaciones sociales, las formas de pensar también van a sufrir un gran cambio. El paso de la infancia a la edad adulta no pasa desapercibido. Se podría decir que los cambios son igual de llamativos que suceden en los primeros 3 años de vida, durante los cuales un bebé recién nacido y completamente dependiente pasa a ser un niño autónomo que camina, habla y no lleva pañal. En ambas etapas los cambios vienen dados por el rápido crecimiento y cambios corporales, que se corresponden con profundos cambios en la estructura cerebral. En los primeros 3 años de vida, para poder alcanzar autonomía física, el cerebro aumenta de volumen, engrosando su corteza a expensas de la formación de neuronas. Esto incrementa el perímetro craneal que ejerce a más velocidad que nunca. Neuronas en crecimiento. Se aprecia el crecimiento de las dendritas y sinapsis entre neuronas. En los años posteriores de los 3 a los 10 años, el volumen cerebral sigue aumentando, pero a menor velocidad. Al final de la infancia el cerebro ha alcanzado casi un máximo tamaño. Aún crecerá un poco más en la adolescencia, pero ahora los cambios son debidos a los fenómenos que van a modificar radicalmente su estructura. El cerebro adolescente sufre una reorganización. Mientras unas áreas aumentan de tamaño, otras se reducen. Seguidamente hay cambios en los circuitos cerebrales. Sucede porque es necesario que aparezcan nuevos circuitos y conexiones que permitan sustentar el pensamiento analítico que caracteriza al humano adulto. Hasta ahora, el cerebro creaba circuitos para sustentar sus funciones más necesarias, como por ejemplo dotar del sentido a las percepciones, controlar la postura y la manipulación, dominar el lenguaje y la comunicación. En la adolescencia el cerebro sigue perfeccionando sus capacidades cognitivas, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje complejo, aquellas habilidades que ya domina y sigue utilizando consolidarán los circuitos que la sustentan. Las dendritas y acciones que nos conforman formarán sinapsis, que son aquellas uniones de comunicación, pero actúan de manera más rápida y más maduras que para ello se rodean de mielina, una vaina que acelera la comunicación. Las habilidades que no practique usarán menos los circuitos que las sustentan y se desharán las uniones sinápticas en una especie de poda de lo superfluo. Es decir, que si un alumno deja de hacer determinada actividad, como por ejemplo tocar un instrumento, puede llegar a olvidar cómo era la forma correcta en que lo hacía. A la vez que aparecen estos nuevos circuitos de las decisiones más complejos que precisan de áreas cerebrales más extensas y a veces más alejadas y que deben conectarse entre sí,
La sede principal de estos circuitos decisorios es la corteza prefrontal, la que está en la parte más anterior del cerebro y por tanto la última en madurar. La corteza prefrontal humana es proporcionalmente mucho mayor que la de cualquier otra especie. En ella tienen lugar las funciones cognitivas más delicadas, como por ejemplo la toma de decisiones, la planificación de tareas y tiempos, la inhibición de un comportamiento inadecuado, y es la sede de nuestra autoconciencia. También es imprescindible para la interacción social porque nos permite leer el comportamiento de las otras personas, sus acciones y gestos, su mímica facial, con su carga de emociones y pistas sobre su estado mental. Antes de que el otro hable, nuestro cerebro puede saber lo que está pensando. Esto es gracias a las neuronas espejo, que también tendrían que ver con la interpretación que hacemos de las acciones. No solo podrían ayudarnos a interiorizar y repetir una acción que acabamos de ver, sino que gracias a ellas podríamos entenderlas y darle sentido, entender por qué los demás actúan de cierta manera y si necesitan de nuestra ayuda. Cuando estas neuronas especializadas se activan, otras zonas del cerebro también lo hacen, como el sistema límbico. De esta manera nos permite ser capaces de reconocer gestos faciales, acceder a nuestros recuerdos y aprendizajes previos, y unir toda esta información para interpretar la situación y darle significado. Pero el adolescente aún no ha desarrollado de todo estas habilidades prefrontales. Además, para la toma de decisiones no basta con el análisis frío de los datos objetivos que nos llega a través de los sentidos. En nuestras decisiones intervienen inevitablemente las emociones, y aquí es donde interviene nuevamente el sistema límbico. En el caso de la neurociencia de las emociones, la observación del fenómeno emocional está centrada en el organismo individual. Aunque todos confluyen en el estudio del cerebro para analizar cómo se produce la emoción, existen algunas diferencias en la localización cerebral y en la relación con el cuerpo propiamente dicho. Para los neurocientíficos en general, las emociones aparecen causadas por necesidades del organismo detonadas internamente o por acontecimientos externos. Son sensores de que algo se modificó y aparecen como motivadoras para la acción y la movilización de recursos del individuo, interna o externa. Las emociones en última instancia son traducciones del entorno externo o interno, traducciones de información percibidas y que se utilizan para la acción. En este sentido, las emociones son fenómenos de sobrevivencia del individuo y de la especie, partiendo de un supuesto tiempo evolutivo, es decir, de la continuidad de las especies y de la necesidad de sobrevivir. Las emociones no son productos culturales, son por el contrario señalizaciones y reacciones formadas a lo largo de milenios que han resultado útiles para la subsistencia de la vida. Las distinciones de cómo aparece la emoción se dan con respecto a qué partes del organismo son las inicialmente activadas o movilizadas para producirlas. Aquí la socialización, la cultura, la interacción aparece como entorno. Por otro lado, el sistema límbico nos permite procesar emociones y recompensas. Cuando nos lo estamos pasando bien, cuando hacemos cosas emocionantes, el sistema límbico nos recompensa con una descarga de dopamina, lo que nos produce una sensación placentera. En el cerebro adolescente, el sistema límbico responde con más fuerza a esa recompensa en comparación con el cerebro adulto. Durante la maduración cerebral de la adolescencia se integran los circuitos emocionales y cognitivos, y precisamente lo hacen en las áreas frontales. Continuamente en las áreas frontales se controla y aúna lo cognitivo y lo afectivo. Para que se produzca esta unión entre lo racional y lo emocional se crean nuevos circuitos, nuevas sinapsis, que al principio serán débiles y fácilmente cambiantes, hasta que la habilidad de tomar decisiones mejore y a fuerza de repetirse se consoliden. Pero eso no es todo. Entran en acción las que faltaban, las hormonas sexuales. Aunque las hormonas sexuales están presentes desde las primeras etapas fetales y ya inducen diferencias del tamaño en las diversas áreas cerebrales, tienen un papel muy relevante en la adolescencia. Sus niveles de sangre son muy altos, son las artífices de cambio, intervienen en el desarrollo emocional, mental, psicológico y social del adolescente. Evidentemente, las hormonas sexuales marcan diferencias entre chicas y chicos, para eso sirven, no solo porque las hormonas y sus proporciones son distintas para cada sexo, sino porque aparecen en edades diferentes, antes en las chicas y con patrones distintos.
cíclico en las chicas y continuo en los chicos. Las hormonas sexuales femeninas condicionan una maduración más precoz en las regiones frontales que procesan el lenguaje, el control del riesgo, la impulsividad y la agresividad. En los chicos, las hormonas sexuales masculinas favorecen la maduración de las regiones del lóbulo inferior parietal, en donde se integran las tareas espaciales. El hipercampo y la amígdala cerebral también maduran, se consolida la memoria individual y la afectividad imprescindibles para la formación de la propia identidad. Ambas estructuras son también diferentes en chicos y chicas, lo que contribuye a las diferencias del desarrollo cognitivo y social durante la adolescencia. Como anteriormente dije, no todo es biología y genética. Los seres humanos estamos continuamente expuestos a influencias culturales y educativas, a la relación con los otros y a nuestras propias decisiones. Nuestra experiencia vital deja una huella persistente en nuestros circuitos neuronales, una huella única e irrepetible que convierte sus circuitos en específicos para cada uno de nosotros. El cerebro adolescente es más vulnerable a las experiencias externas debido a la inestabilidad que tienen sus circuitos, que están en cambio constante. Deben afrontar cambios muy importantes y a veces se encuentran pendientes de un hilo, o mejor, pendiente de un circuito que está por consolidar. Todo es nuevo y por estrenar, todos son cambios, impulsos, emociones, sin olvidar el interés creciente por la actividad sexual. En general, el cerebro femenino es más sensible a los matices emocionales y busca la aprobación social. Su prioridad es ser aceptada. A través de las relaciones de grupo busca agradar y gustar. Los estrógenos activan la liberación de dopamina, la cual es el placer, y de oxitocina, el apego. Las conversaciones íntimas con sus amigas fortifican esas relaciones sociales y la liberación de ambas sustancias en el cerebro. Por su parte, los chicos en general buscan el trato social, sobre todo por el sexo y el deporte. La testosterona favorece la liberación de la serotonina, que tiene un papel importante en la regulación de la agresividad y estimula la competitividad y la independencia. Los chicos suelen ser también más temerarios porque confían más en su capacidad de éxito que temen el riesgo de determinadas conductas. Como en las demás etapas del neurodesarrollo, el establecimiento y consolidación de los circuitos cerebrales se modela con la experiencia, la educación y la propia conducta, y es aquí donde volvemos a tener una nueva oportunidad educativa. La adolescencia es un periodo de la vida en que el cerebro tiene una gran plasticidad, una oportunidad para el aprendizaje y para fomentar la creatividad. El amor por el riesgo, el mal control de los impulsos, la falta de autoconciencia, la búsqueda de aceptación social, todo eso se caracteriza en la adolescencia. Es un reflejo de los cambios que está sufriendo el cerebro de los jóvenes. Bien entendido, puede ser una excelente oportunidad para su educación y para su desarrollo social.